y el mismo día que ellos perdieron un vuelo, hubo otras personas que perdieron el vuelo, y hubo uno que perdió un vuelo y ese vuelo lo había pagado como 550,000 pesos más o menos, porque seguramente había sacado último momento el vuelo. ¿Y qué pasó? Que llegó tarde. Y es un problema. Hay una regla, aleluya, en el aeropuerto, y usted tiene que llegar 2 horas antes al aeropuerto, porque hay gente que lo está esperando. Hay personas que están allí en un escritorio y lo están esperando para que hacerle el ticket del boleto, para agarrar su valija preparada, aleluya, mandarla por la cinta para que pueda ese equipaje entrar al avión. Y esas mismas personas muchas veces, aleluya, tienen que salir de ese lugar y ir después a otra oficina. Y usted se encuentra con la misma persona que lo primero le recibieron el boleto, la valija, y después la encuentra, aleluya, más adelante también allí haciendo algunos papeles para que usted pueda subir al avión. Y cuando usted sube al avión, no sé cómo hacen, pero es magia, y están arriba del avión y son las azafatas. Aleluya. Pero si usted llega tarde, ¿qué pasa? Esas mujeres o varones que están allí, en un momento se van. Porque tienen que ir más adelante, aleluya, a recibir a los que llegaron temprano y poderlos hacer subir al avión. Y usted llega tarde y se queda allí en el escritorio, en el mostrador, como quedaron algunos, juntamente con el pastor y con Dani, esperando que alguien venga, y no iba a venir nadie, porque ya se estaban yendo. Y así pasa en la iglesia. Amén. Y así pasan las cosas del Señor, aleluya. Así es la venida del Señor, aleluya. Bendito Dios. Si no obedecemos, si no entendemos, aleluya. Muchos cantamos, cuando llegué aquí el Señor ya estaba. Aleluya. Y se imagina que ustedes llegan y el Señor se fue. Se fue y se llevó a los que estaban, y a los que llegaron primero se fueron. Pero los que llegaron tarde, último, por desobedecer, y nos pasa por desobediente, porque saben que a ellos no le pasó por... No, ya tenemos hecho el check-in, vamos a llegar 1 hora antes que salga el avión, no nos vamos a levantar a las 4 de la mañana, nos vamos a levantar mejor a las 5, no, ¿saben? Yo ayer me fui el miércoles a una isla a pescar. Después de mi trabajo me fui a la isla, me quedé miércoles, jueves, el viernes y me regresé el sábado. Pero yo antes de salir de mi casa hablé con el pastor Domingo y yo le dije, yo el sábado voy a estar, aleluya, porque yo quiero estar en el lugar donde tenía que estar. Yo tenía que ir a la iglesia, no tenía un compromiso con el hombre, teníamos que ir a Garín, aleluya, pero no era un compromiso con el hombre, sino con Dios. Amén. Yo sabía que tenía que ir a la iglesia, por eso yo ya le había dicho al pastor y a mi esposa, yo el sábado estoy al mediodía, voy a estar en casa, para poder después a la tarde noche ir allí a Garín a la iglesia, y también teníamos compromiso de poder venir aquí, aleluya. Me podría haber quedado hasta hoy en la isla, no tenía problema. Si ya estaba el pasaje pago, ya teníamos la comida, teníamos todo, me podía haber quedado tranquilamente, como decía el pastor, a veces el asado te llama. Te hace que tú te detengas. Pero yo estaba allí, pero yo tenía un compromiso con mi papá. Y a las 6 de la mañana me levanté. Todavía estaba de noche, tomamos unos mates y esperé ahí que empiece a amanecer, y cuando empezó a amanecer empezamos a desarmar todas las cosas. Teníamos una carpa armada porque habíamos llevado a un chico con silla de ruedas. Desarmamos la carpa, doblamos todas las cosas, preparamos todo para el regreso. A las 9, ya a las 11 tenía que venir la lancha, yo a las 9 ya tenía todos los bolsos allí en el muelle esperando la lancha, aleluya, porque yo tenía un compromiso, yo me quería volver, y yo llamé a mi señor y le decía, si me puedo volver antes. Llamé al de la lancha y le digo, ya estoy listo, si tú quieres venir antes, ven. Aleluya. Yo quería llegar a mi casa y poder descansar en mi casa, poder hacer todo, aleluya, para poder ir a la casa de mi papá, alabar y a bendecir y a darle gracias por esos días de descanso que me había regalado. Y así son las cosas del Señor. Así son los compromisos que tenemos que tener con el Señor, aleluya. Así es lo que Dios, aleluya, nos está demandando. Y muchas veces el mundo nos enamora, muchas veces las cosas del mundo nos llaman la atención y nos hacen apartar de las cosas del Señor. Amén.
La Biblia dice que es mejor estar un día en la casa de papá que 1000 fuera de ella. Amén. Y qué importante, Dios quizás te regala unos días de descanso, pero ya vieron que a veces Dios nos da un poco la mano y ya nosotros le agarramos el codo, el brazo y ya no nos importa, bueno, el pastor que arranque y nosotros llegamos cuando queremos. No, aleluya. Porque después, como les digo, venimos y le decimos, cuando llegué aquí, el Señor ya estaba así, ya estaba aquí el Señor y te estaba esperando con los brazos abiertos. Aleluya. El Señor estaba aquí. Gloria a Dios. Y saben, yo no tenía ni intención de predicar en esta noche, porque prediqué anoche allí en Garín y yo dije, bueno, ahí predica el pastor Domingo. Vamos. Aleluya. Pero allí aún Dios me amonestaba en esta palabra. Y saben, allí en el libro de San Mateo 21, habla de una palabra muy conocida. Dice la entrada triunfal en Jerusalén. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice que cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, dice, al monte de los olivos, Jesús envió a los discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desátala y tráemelo. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego, aleluya, los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, aleluya, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús le mandó, y trajeron la asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era numerosa, tenía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas, aleluya, de los árboles, y las tendían, aleluya, en el camino. Y la gente que iba delante, aleluya, y la que iba detrás, aclamaban diciendo, Hosana, Hosana, aleluya, al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró, aleluya, en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Se estaba cumpliendo una palabra, se estaba cumpliendo una promesa, aleluya. Pero y allí dice la palabra que había mucha gente que estaba en aquel lugar, y dice que aquella gente tiraba sus mantos, aquella gente cortaba ramas de los árboles, aleluya, y estaban allí adorando al que venía sobre aquella asna, aleluya. Y todos preguntaban quizás quién es este, y le decían, este es Jesús, el profeta, aleluya, de Nazaret de Galilea. Estos hombres que estaban allí en un momento adorándolo a Jesús, estos hombres que estaban allí, aleluya, clamándole, gritándole, que quizás, bueno, ya estaba esa promesa que estaba llegando a sus vidas, pero llegó un momento, aleluya, que aquellos hombres que estaban allí clamando, en el momento que Jesús, que estaba allí por ser crucificado, había que tomar una decisión de que soltar a Barrabás o soltamos a Jesús. Y esa misma gente que estaba en aquel lugar empezaron a gritar, suelten a Barrabás, crucifíquenlo a Jesús, suelten a Barrabás. El Barrabás ese era un delincuente, Barrabás era el pecado, Barrabás era el adulterio, Barrabás era la fornicación, Barrabás era allí el alcoholismo, la droga, todo era Barrabás, aleluya. Y la gente gritaba por Barrabás. Tomaron esa decisión equivocada para sus vidas. Porque en Jesucristo tenía que haber santidad. Porque en Jesucristo tenía que haber una vida diferente, una vida distinta. Teníamos que dejar de vivir como vivíamos antes. Teníamos que apartarnos del mal, aleluya. Teníamos que dejar un montón de cosas para servirle al Señor. Teníamos que realmente tomar una decisión para cada uno de nosotros. Bendito Dios. Aleluya. Y a veces tomamos esa decisión mala como tomó el pastor, y decirle, bueno, no, vamos un rato después, aleluya. Total, el avión me va a esperar. No, el avión no te espera.
Aleluya. Cuando Cristo venga, vendrá a buscar su iglesia. Aleluya. Dice que vendrá como ladrón en la noche y te llevará, nos llevará. Aleluya. Amén. Y los que no están y los que no aceptaron a Cristo en su corazón y aquellos que quizás, aleluya, están todavía viviendo. Aleluya. No en la gracia del Señor se quedarán. Gloria a Dios. Y se quedarán allí esperando en el mostrador. Y se quedarán y muchos dirán, wow, invertimos esto, invertimos lo otro, hicimos aquello, aleluya, pero nos quedamos. Bendito Dios. Sí. Pero muchos no entienden. Aleluya. La palabra dice que, saben que a Pedro, cuando apresaron a Jesús, aleluya, no antes de apresar a Jesús, dice que Jesús les dice a Pedro, Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte. ¡Wow! Y así estaba ese Pedro con su espada en la cintura todavía. No, ese Pedro, aleluya, hombre malo, valiente, poderoso. Y le dijo, Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. Yo, Señor, yo Pedro, Señor, que estoy acá y si tú tienes que ir preso, yo voy contigo. Aleluya. Aleluya. Y Jesús que le dijo, Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Aleluya. ¿Y qué pasó? Y antes que cante el gallo, Pedro lo negó 3 veces. No, yo a este no lo conozco. Yo con este no anduve nunca. Yo con este, ¿no? Y saben, muchas veces nosotros los cristianos lo negamos al Señor con un montón de actitudes en nuestra vida. Ayúdame, Dios. Aleluya, Jesús. Y el Señor allí le estaba diciendo, Pedro, ¿vos estás seguro de lo que estás hablando? Yo anoche, mire, decía, ¿saben? Muchas veces nosotros nos comprometemos con el hombre, le decimos, pastor, cuando usted necesite, llámeme, yo voy a estar acá, vamos a orar juntos, vamos a clamar juntos, y cuando te das vuelta no hay nadie. Y cuando lo llaman por teléfono te dicen, uy, pastor, hoy justamente tengo un asado con el tío, con el primo, un cumpleaños, un casamiento, y ponemos, como decía el pastor, 1000 excusas para venir a la casa del Señor. 1000 excusas, aleluya, le ponemos a Dios. Pero saben que en un momento Pedro estaba en una barca junto con sus discípulos, con los discípulos del Señor. ¿Y qué pasó? Una gran tormenta se levantó, Jesús no estaba, parecía que todo se iba a derrumbar, aleluya. Pero ¿qué pasó? Apareció Jesús caminando sobre el mar. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame a llamar. Y el Señor le dijo, Pedro, ven. Y Pedro se bajó de la barca y caminó sobre el mar. Pero en un momento, quizás un trueno, un rayo, una ola, no sé, algo lo distrajo a Pedro. Dejó de mirar a Jesús y miró el problema. Aleluya. Dejó de mirar a Jesús, miró la dificultad. Aleluya. Y Pedro empezó a hundirse. Aleluya. Y cuando Pedro se empezó a hundir, sabe que nadie de los que estaban en la barca, ni siquiera un salvavidas le tiraron. Todos gritaban quizá, pero nadie se tiró a salvar a Pedro. Aleluya. Solamente Jesús extendió la mano. Aleluya. Para salvarlo a Pedro. El único que va a rescatarte, el único que va a salvarte, no va a ser el hombre, no va a ser la mujer. Aleluya. Amén. Se llama Jesucristo de Nazaret. Él va a sacarte del pozo cenagoso. Él va a librarte de la muerte. Él va a sanar tu enfermedad. Él te va a llevar tu angustia. Él te va a llevar tu dolencia. Porque por algo murió en la cruz por tu vida y por mi vida. Hay mucha gente que en estos tiempos, aleluya, Gloria a Dios. Aleluya. esperan un año. Miren, nosotros ayer participamos de la Santa Cena del Señor. Y hoy vamos a participar de nuevo. Gracias, Señor. Y saben que hay gente que, vieron, pasó ahora Semana Santa y hay gente que espera un año, un año y van allí el domingo de Ramos, van a la iglesia, aleluya, y wow, y compran un ramillete ahí de olivo, no sé, una ramita para llevar a la iglesia y se la hacen bendecir, le echan un poco de agua, se la llevan a la casa y ya está todo bien, Dios me perdonó de todos mis pecados y ya nos preparamos un asado, nos tomamos 15 litros de vino y ya está, y nos bailamos unas cumbias y todo está todo bien porque ya fuimos a la iglesia. Bendito. Y cuando venga el Señor, después nos dice, o cuando parte algún familiar o algún amigo dice, wow, se fue con el Señor. Mentira del diablo. Mentira. Y encima hay que pagarle para que te hagan el reposo. Mentira. Aleluya. Y después, esos mismos son los que dijeron, suelten a Barrabás.
Suéltenlo a Barrabás, aleluya. Porque una vez por año quizás, aleluya, vamos a ir a la iglesia, quizás vamos a hacer como esto, vamos a recibir, vamos a cantar, Hosana el que vive, aleluya, bendito el Rey de Gloria, aleluya. Pero cuando salimos de la iglesia, seguimos viviendo de la misma forma y de la misma manera. Aleluya. Y de esa forma negamos al Señor. Y de esa forma lo entregamos al Señor. Aleluya. Dios necesita que cambiemos. Por eso la Biblia dice que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. La Biblia dice que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. La Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. La Biblia dice que, aleluya, que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. Aleluya. No lo decimos nosotros, lo dice la palabra del Señor. El que no se arrepiente, aleluya, no va a entrar al reino de los cielos. Bendito Dios. Y muchas veces nos tienen engañado y tienen engañada a la gente. Ayer había estábamos allí cantando unos chamamenas, alabanza al Señor, aleluya, eran ya como casi las 12 de la noche, no sé, nos estábamos gozando en la presencia del Señor y uno mandó un mensaje diciendo cómo van a estar tocando música del mundo dentro de la iglesia. Y ya se enganchó otro y dijo, los cabecillas tendrán que dar cuenta. Aleluya. Y yo digo, díganme dónde está escrito en la palabra del Señor cuál es la música que tenemos que cantarle a Dios. Díganme, a mí quizás no me gusta la cumbia cristiana, no me atrae. Hay otros que sí, y algunos que le gusta el chamamé, y al otro le gusta el rock and roll cristiano, y uno tiene... Por eso están hechos, para alabar y bendecir el nombre del Señor. No es para que nos pongamos a bailar, pero es alabanza al Rey de Gloria. Porque si no, ninguno de nosotros podríamos estar acá adentro, porque también éramos del mundo. Aleluya, nacimos en el mundo, éramos del mundo, pero entramos a la presencia del Señor y Dios nos cambió, Dios nos transformó. Aleluya, y hoy somos nueva criatura. Así también es la alabanza y la adoración de Dios, aleluya. Quizás una música del mundo, aleluya, le ponemos una letra cristiana y ya está. Gloria a Dios. Y es para adorar y bendecir el nombre del Señor. Por eso si alguno de aquellos que anoche decía y nos criticaba y nos quiere escribir, que me diga cuál es la música. Los coritos de antes, aleluya, que el hombre de Galilea, y están re buenos y a mí me encantan, y yo los canto con gozo y con alegría porque son cosas que me gustan, porque venimos de ese tiempo de la iglesia antigua, pero las cosas quizás se van modernizando, la alabanza también se va modernizando, aleluya. Y estos hombres que estaban allí, que quizás estaban y adoraban al Señor en aquel momento, en un momento tomaron la peor decisión de su vida, de entregarlo a Jesús. Pero escrito estaba, aleluya, que así tenía que ser. Y hoy hay muchos que con sus actitudes lo entregan al Señor. Hoy hay muchos que no quieren cambiar, aleluya. Venir a la iglesia no te hace santo. Venir a la iglesia no te da el derecho a entrar en el reino de los cielos. ¿Sabes lo que te hace entrar al reino de los cielos? Primeramente, que creas en Jesús, que te arrepientas de todos tus pecados. Aleluya, que no los vuelvas a hacer más, pero también que cambie tu vida. Aleluya. Porque no vamos a poder entrar con la vida antigua, con la vida vieja, en la presencia del Señor. Tenemos que cambiar, tenemos que ser transformados. Muchos dicen, yo soy carta leída. Pero para ser carta leída, realmente tenemos que andar como una carta leída. El vecino que aquel te veía muchas veces haciendo cosas locas, no, te tiene que ver diferente, te tiene que ver distinto, tiene que empezar a hablar de ti. Ese que hablaba de ti cuando eras un borracho, ese que hablaba de ti cuando eras un drogadito, ese que hablaba de ti cuando andabas por la esquina haciendo cosas malas, tiene que empezar a hablar de ti ahora diciendo, wow, míralo, está cambiado, yo lo veo distinto, su mirada es diferente, su rostro es diferente, hay algo en él, yo quizás me quiero contagiar de lo que él tiene. Eso es ser una carta leída realmente. Demostrar de que Cristo vive en nosotros. No quizás con un ramito, no quizás con un manto, no gritando, no, aleluya. Sino que realmente el testimonio
Muchas gracias. No es el testimonio que quizás digamos acá, wow, Dios nos sanó, Dios no hizo esto, Dios no hizo lo otro, aleluya, y acá está todo bien, nos enteramos nosotros, aleluya, pero lo que Dios hizo tú lo tienes que declarar allá afuera, lo que Dios hizo, aleluya, tú tienes que demostrarlo allá afuera, aleluya, la gente tiene que ver ese cambio en ti, aleluya, la gente tiene que verte transformado, aleluya, la gente quiere tener lo que tú tienes. Gloria a Dios. Antes se peleaba todos los días con la mujer, ahora míralo, caminan de la mano. Antes estaban peleándose, gritándose, aleluya, quizás Dios lo está hablando. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Gloria a Señor. Dios. Pero realmente, hermano, yo siempre cuento mi historia, mi casa era un desastre. Mi esposa nos gritábamos, nos peleábamos, nos tirábamos con platos, teníamos platos voladores en casa. Aleluya. Si usted nunca vio ovnis, aleluya, yo los veía en mi casa, aleluya, volaban los platos y había taza ovni también. Gloria a Dios. Claro. Aleluya. O no se piense que yo estoy aquí, soy un santo, aleluya, y no, aleluya, Dios me rescató de aquel lugar también, aleluya, allí donde era la peor porquería de la tierra, aleluya, pero Dios me llamó, aleluya, con un propósito, pero entendí que para servirle a Dios tenía que cambiar, entendí que para servirle a Dios, aleluya, para alabar su nombre, yo tenía que estar, aleluya, íntegro delante de Él. Gracias, Señor. Miren cómo era siempre cuando nosotros conocimos al Señor. Nuestro primer pastor, aleluya, lo primero que nos dijo, nosotros veníamos y estábamos casados por civiles, y nos dijo, ustedes se tienen que casar por la iglesia. Para que tu esposa pueda cantar en la plataforma, se tienen que casar por la iglesia. No sé si había requisito, aleluya. Y tuvimos que hacerlo cumplir porque queríamos servirle a Dios. Aleluya, no era por el hombre, no era por el hombre, no, era porque queríamos servirle a Dios. Mi esposa quería alabar el nombre del Señor. Y si ese era el requisito, aleluya, teníamos que cumplirlo. Y si nos teníamos que arrepentir para servirle a Dios, lo teníamos que hacer. Y si teníamos que cambiar nuestra vida para servirle a Dios, lo teníamos que hacer, aleluya. Gloria a Dios. No por el hombre, sino por amor, aleluya, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nuestras vidas, por nuestros pecados, aleluya. Porque saben, yo estaba muerto, aleluya, pero Él me rescató y me dio una nueva vida, me dio un nuevo nombre, una nueva identidad. Dejé de ser el miserable, el drogadicto, para ser el hijo del Rey de Reyes, Señor de señores. Aleluya. Y en esta noche que vamos a compartir la Santa Cena del Señor, que como le decía antes, mucha gente espera todo un año, aleluya, para celebrar las Pascuas, para recordar. Nosotros tenemos la posibilidad, aleluya, de poderlo hacer todas las veces que lo hagamos. Dice, que lo hagamos en memoria de Él, recordando ese sacrificio, arrepentirnos de nuestros pecados. Si quizás hiciste algo en este día o ayer, aleluya, hoy es el día de pedirle perdón al Señor, aleluya, entregarle esa carga y decirle, Señor, perdóname porque quizás tuve un pensamiento raro, quizás, Señor, he dicho una palabra, Señor, quizás, Señor, papá, que sé que no te agrada, perdóname, quizás he ofendido a mi esposa, quizás he ofendido le pegué al perro, como decía el pastor, la culpa va y corre el perro, Señor, perdóname porque me la agarré con el perro. Gloria a Dios. No era la culpa de Él. Bendito Dios. Porque siempre le echamos la culpa a los demás, ¿vieron? Y a Dios, wow, pobre el Señor, ¿no? Porque muchos todos les dicen, la culpa es de Dios. ¿Cómo no van a pasar estas? Si Dios existiera, estas cosas no pasarían. Si Dios fuera real, no estaría enfermo. Aleluya. Pero la enfermedad y las cosas no son de ahora, fueron de antes de que la venida del Señor. Aleluya. No es culpa del Señor. Aleluya. Sino que nosotros tenemos que escudriñarnos nosotros mismos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos pasa? Aleluya. Y que en esta noche, aleluya, podamos recibir esta santa cena, aleluya, con alegría de que un día el Señor murió por nosotros para perdonar nuestros pecados. Amén. Aleluya. Yo no quiero ser más extenso en esta noche. Aleluya. Quiero que realmente podamos participar de la Santa Cena. Aleluya. Sé que muchos mañana trabajan o trabajamos. Porque yo también me tengo que levantar temprano para ir a trabajar, aleluya, y quiero respetarlo también
a ustedes que han venido en esta noche, aleluya, pero podamos comprometernos con el Señor, a buscarlo, a realmente, no se comprometa con el pastor, porque, aleluya, el hombre nada va a poderle dar, solamente nosotros lo vamos a aconsejar, nosotros, y no tome esto como, el pastor no los estoy retando, no les estoy nada, aleluya, solamente que con amor, aleluya, quiero tratar, aleluya, de que usted entienda, aleluya, que tiene que llegar temprano, aleluya, porque el vuelo se va, aleluya, y se queda, aleluya, y quizás todo ese tiempo lo va a perder, aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Se imagina aquel que sacó el pasaje de último momento y llegó tarde? Al pastor no le pasó nada porque, bueno, habían perdieron el vuelo, pero tuvieron que cambiarlo y perdieron ahí nomás 60,000 pesos en 5 minutos. ¡Wow! Aleluya. Había que tener otra vez 60 para poder viajar no enseguida. Sino que te dijeron, bueno, ahora venga el miércoles. Ahora, tiene todavía la posibilidad, venga el miércoles, aleluya. Si el miércoles llega tarde, se le va el vuelo y pierde todo. Aleluya. Pero que realmente podamos entregarle nuestro corazón al Señor, aleluya, rendir nuestra vida al Señor y comprender, aleluya, que sin Él no vamos a ningún lado. Sin Cristo nada somos, sin Cristo nada podemos hacer, aleluya, arrepentido, aleluya, y convertido, porque el reino de los cielos está cerca. Que Dios nos bendiga en esta noche, aleluya.